nuestro anhelo y nos ponemos en manos de Dios, ¿verdad? Para que la palabra sea un alimento sólido, lo que necesitamos para este día. Pero ¿saben qué? Cada uno de ustedes necesita algo diferente. Lo maravilloso de la palabra es que a cada uno Dios nos da lo que necesitamos. ¿Amén? No podemos decir, yo no necesito este alimento. Todos lo necesitamos. Entonces, el mensaje le puse por título, ¿qué quieres que haga? Y vamos a tener la enseñanza, esta enseñanza en un pasaje muy icónico de una sanidad que hizo Jesús, pero vamos a ver otros pasajes que van a fortalecer esto. Entonces, ¿qué quieres que haga? Vivimos en esta sociedad, en lo que estamos viviendo todos los días. A veces nosotros mismos tenemos muchas preguntas. Si estamos haciendo lo correcto, si estamos en el camino, si nuestras amistades son las correctas, si no, qué influencia estamos teniendo. Preguntas. Yo creo que si alguien dice, yo no tengo preguntas, o ya está con el Señor, pero todos tenemos preguntas, ¿verdad? A muchas cosas. Ahora, intentamos a veces, después de esas preguntas, tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Algunos podemos compartir las mismas necesidades básicas, ¿verdad? Alimento, vestido, techo, son necesidades básicas. Pero también hay muchos vacíos en nuestras vidas que necesitamos o intentamos llenar con cosas equivocadas. Todos tenemos ciertos vacíos que también en diferentes etapas necesitamos llenar, pero a veces cosas equivocadas, como por ejemplo el dinero, el éxito, las relaciones, incluso la religión. Ojo, los que escucharon el miércoles, compartí acerca de religión versus relación. Entonces, por eso aquí decimos que incluso la religión sin una relación real con Dios se convierte en esa necesidad de ser llenada con algo. Porque tenemos necesidades espirituales. La palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Si no alimentamos nuestro espíritu, algo lo va a llenar. Y a veces no es Dios. Entonces, la religión. Ahora, y cuando hablo de la religión, no pienses en la religión tradicional o en las grandes religiones que puede haber en el mundo, porque incluso, pues el cristianismo también es una religión, pero nosotros estamos hablando de esos aspectos rutinarios o legalistas que nos encierran en ciertas prácticas y buscamos refugiarnos también en eso. Entonces, para todo eso, para nuestras necesidades, para nuestras preguntas, para ese vacío, para esas respuestas equivocadas que buscamos, la única respuesta siempre será Jesús. Ahora, aún así, aunque la respuesta es Él, a veces no sabemos qué es lo que realmente necesitamos. Lo repito, la respuesta a todas nuestras necesidades es Jesús. Pero muchas veces no sabemos lo que realmente necesitamos. Por eso es que la pregunta y el título es, ¿qué quieres que haga? Y vamos a ver quién dice esta pregunta, ¿ok? Entonces, vamos a retomar esto. Hay un pasaje que vamos a leer hoy. El primer punto, te voy a hablar acerca de Bartimeo. Bartimeo era un ciego, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver que cuando necesitas un cambio en tu vida,
Y esta palabra la vemos aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versos 46 al 52. Jesús sana al ciego Bartimeo. Te voy a leer la versión que tenemos aquí. Es la versión NTV. Tú puedes seguir la versión que tengas en tu Biblia. Dice esta porción de la Escritura: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora yo quiero que te imagines a Bartimeo. Él era ciego, pero no era sordo. Entonces había escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús andaba por allí, y dicen, ¿saben qué va a pasar por aquí? Y yo me imagino el ruido, la multitud, algunos 2 que 3 que estaban por ahí. Ahí viene, va a pasar por aquí, va a pasar exactamente por aquí. Y la multitud de ahí, los empujones, los gritos, la emoción de que muchos iban a ver a Jesús por primera vez. Pero Bartimeo era ciego. Entonces, tampoco era mudo, ¿verdad? Y al escuchar eso, y dice, ya está por aquí, y empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le dicen, verso 48. Cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Muy bien, muchas cosas que aprender de Bartimeo. Recuerda, él estaba ahí, junto al camino, era un ciego. ¿De qué vivía él? De la limosna que le daban. No podía hacer nada. Escuchó que Jesús iba a pasar y clamó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que estaban por allí intentaron callarlo. Debe decir, qué gachos, ¿no? ¿Tenía necesidad Bartimeo? Mucha. ¿Por qué querían callarlo? Pero él, dice, gritó aún más. Gritó más fuerte. Jesús lo escucha y lo llama. Tráiganmelo. La respuesta de Jesús fue con sanidad. Fue con sanidad. Pero fíjense muy bien lo que hizo Bartimeo. Muchas veces su condición, dice que vivía él de la limosna, por eso dice que era mendigo. Mendigaba. Pedía. Entonces, dice ahí que de un salto, cuando dijo, Jesús te llama. Jesús te llama. Ahora es cuando, ¿no? Él pudo haber dicho, pues que venga Jesús. Él sí está viendo que yo tengo una alimentación, ¿no? Pues que venga acá. No creo que me deje aquí tirado. No.
A él no le importó esa limitación. Él se levantó de un brinco. Yo dije, apúntenme en la dirección correcta, ¿no? Y llegó a Jesús. Pero nota esto. Jesús sabía o se veía, en una persona ciega se nota, ¿no? Cuando alguien está ciego, ¿se nota o no? ¿Cómo ven la pregunta de Jesús que le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Rabí, maestro, que pueda ver. ¿Ustedes creen que tenía otras necesidades además de la vista? Muchas. Él pudo haber dicho, Rabí, que haya comida en mi casa, porque no tengo nada. Rabí, que deje de mendigar. Pero él dijo, que pueda ver. A veces no sabemos de qué tenemos necesidad. O a veces pensamos que es obvio y que todos los demás saben que necesitamos. Pero aún mismo cuando Dios te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Entonces, ¿qué podemos entender aquí? ¿Estás tú en una situación que parece sin salida? ¿Hay alguna situación por la que normalmente podemos atravesar? No necesariamente tiene que ser una enfermedad o un impedimento físico. Pero puede ser que tú veas que no tiene salida. No te conformes a esa situación. Sí, yo ya nací para esto, ya qué puedo hacer, ya llevo tantos años en esta situación, no se va a arreglar. Tú no ves la salida. Aquí el consejo es como Bartimeo, no te conformes y clama a Jesús. Jesús está pasando delante de tu vida. Clama a Él. Y aunque otros te digan, cállate, levanta la voz más fuerte, porque Él es la única respuesta que necesitas. A toda tu necesidad, a cualquier necesidad que tú tengas, Él es la respuesta. Sepas o no qué necesitas. En Bartimeo era obvio y dijo, Señor, pues que vea. Pero Jesús te puede estar preguntando, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Clama a Él. Clama a Él. A mí me impacta mucho lo que hizo Bartimeo. Porque después, cuando él dijo, quiero ver, dice aquí, puedes irte, le dijo Jesús, pues tu fe te ha sanado. Y al instante, di conmigo, al instante. Otra vez, al instante, el hombre pudo ver. Muchas veces queremos ese tipo de respuestas. Al instante. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué fue al instante? Porque él supo qué pedir. Él supo qué pedir. Y le dijo, qué bueno que te acercaste a mí porque yo soy el Todopoderoso que te va a sanar. Y mira que yo tengo todo lo que tú necesitas. No. Le dice, tu fe, es tu fe la que te ha sanado. Tú debes de ser el primero que debe creer que va a recibir lo que tiene que recibir de parte de Dios. Tú eres el primero que... Sí, no, pero no creo. Sí, Jesús tiene todo el poder, pero no creo que a mí me lo vaya a dar. Tu fe te ha sanado. Dios tiene el poder
Claro, por supuesto. Él puede hacer lo que quiere incluso sin que se lo pidas. Pero es tan caballeroso, educado y amoroso Dios que aún Él, sabiendo qué necesitas, te dice, ¿qué quieres? Yo sé lo que necesitas, pero ¿qué quieres? Y en esa respuesta del ¿qué quieres? Ahí se va a reflejar nuestro corazón, lo que realmente hay en nosotros. Si hay ese celo y ese amor por Dios o por buscar exclusivamente suplir esa necesidad. Porque repito, todos tenemos necesidades y algunas pueden ser muy válidas y urgentes. Pero Dios te dice, ¿qué quieres? A veces necesitamos nosotros detenernos y cuando estamos pasando por esa necesidad o limitación física tal vez, es cuando más debemos saber que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. La samaritana. Cuando tienes un vacío en el alma. Les dije que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de esas áreas tiene necesidades, ¿no? Y exclusivamente se satisfacen con eso que los va a llenar. El cuerpo no puede satisfacerse exclusivamente de cuestiones espirituales. Necesitamos un alimento físico. Pero nuestro espíritu necesita alimentarse espiritualmente. Si no, vas a tener un espíritu desnutrido, que no va a resistir las pruebas o las situaciones por las batallas espirituales, las que enfrentamos todos y todos los días. Entonces, en el alma es donde se encuentra nuestra voluntad, mente y emociones. Ahí en el alma. Todo lo que tenga que ver con voluntad, mente y emociones son cuestiones almáticas. Y es donde a veces más batallamos, ¿no? Desde que estamos jovencitos, desde que somos adolescentes, que nuestro primer amor, que la primer novia o novio, que cuando ya te rompieron el corazón, todo eso es en nuestra alma. Algunos traemos unas heridotas, ¿verdad? Con unas vendas ahí en el corazón porque nos lastimaron. O en la vida hay procesos que nos duelen, la pérdida de un ser querido o de bienes materiales o el trabajo. Son situaciones que nos afectan en nuestra alma. ¿Cuántas veces tenemos una mala semana y andamos todos ponchados arrastrando la cobija? Es en nuestra alma, es en nuestras emociones. Y todos tenemos esas necesidades. Pero a veces hay vacíos que igual, así como espiritualmente, nuestra alma necesita ser fortalecido. Entonces aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 13 y 14, Jesús pasa por Samaria. Ahora, nada más para contexto. Los samaritanos y los judíos no podrían ni verse. Cuando Jesús va con sus discípulos y les encarga ir por ahí cerca de Samaria, ellos le dicen, ¿cómo vamos a pasar aquí? ¿Cómo vamos a pedir agua? ¿Cómo vamos a acercarnos si judíos y samaritanos nada más no se llevan? Entonces los manda Jesús y él se queda y va a un pozo. Él sabía que ahí iba a estar una samaritana y le pide agua, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, les digo este contexto para que entiendan lo que va a decir aquí. Verso 13. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Se está refiriendo al agua del pozo. Dice, cualquiera que beba esta agua va a volver a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás.
esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da la vida eterna. Ahora, se lleva a cabo ahí después una plática entre la samaritana y Jesús, como diciendo, pues es que si tú supieras quién soy, ¿no? Y él empieza a dar datos de ella, y él dice, no, pues es que, ¿qué va a pensar mi esposo, no? Y él le dice, pues es que has tenido 5, y con el que estás no es tu esposo. Entonces, imagínense cómo quedó la samaritana. Creo que sí me conoce, ¿no? Y después ella, al ver que Jesús no la rechazó y que le está dando de esa agua, que no va a tener sed jamás, ella le dice, ¿qué necesitamos hacer? Porque yo sé que los judíos están muy obsesionados con el lugar de adoración y si tienen que ir a Sión, y Jesús le dice, mira, va a llegar el momento en el que no va a haber ningún lugar, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Y esa samaritana tuvo una atención muy especial ahí con Jesús. Esta mujer buscaba esa satisfacción en las relaciones. Digo, después de 5 esposos creo que sí estaba buscando algo, ¿no? No se necesita ser un teólogo para saber, ¿verdad?, que tenía un problema con sus relaciones, ¿no? Entonces ella tenía esa necesidad, pero seguía sedienta. Allí, en ese momento, no sabemos ya, si no hubiera tenido el encuentro con Jesús, pues iba a ir por el 5º, por el 6º, por el 7º, no sabemos cuánto, ¿verdad? Pero Jesús le ofrece la solución, le ofrece agua viva, la única que sacia verdaderamente. Y esta es la enseñanza. Tú vas a buscar satisfacer tus necesidades almáticas de muchas maneras, pero solamente Jesús es el que sacia tu sed y no volverás a tener sed jamás. Jamás. De todas las necesidades, piensa, yo no sé si es ahorita tu necesidad más fuerte anímicamente en tu alma, para que puedas estar alegre, contento, feliz, pleno. O piensa en ese momento tal vez más crítico, ¿verdad?, en tu vida, que pasaste por esa sed tremenda de satisfacer tu alma. Es terrible si tú recuerdas esos procesos o estás en ese proceso. Ahora, Jesús es esa agua viva. Y por eso es importante distinguir que en el mundo te va a ofrecer muchos tipos de agua. Y a lo mejor vas a dar un traguito y en ese momento decir, qué rico, pero te va a volver a dar sed. Jesús te dice, el que viene a mí, el que bebe de esta agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. No vas a volver a pasar por situaciones de sequía en tus emociones. Jesús suple todo. Y Él te dice en esa área de tu vacío emocional, ¿qué quieres que haga? ¿Quitarte la sed? Lo puedo hacer. Así como la samaritana creyó. Entonces, si tienes un vacío, recuerda que solamente Jesús puede llenar tu alma. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás te va a saciar y tal vez vas a sentir bien por un momento. Pero solo Jesús puede saciar y llenar tu alma. ¿Quieren ver otro ejemplo? Vamos con Pedrito. Número 3, Pedro caminando sobre el agua, cuando el miedo te paraliza. Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 28 al 31. Leo para ti. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús.
Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Este pasaje a mí me encanta predicarlo. A veces ocupo ese pasaje para 1, 2, 3, 4 prédicas. Hay mucha enseñanza, pero aquí nos vamos exclusivamente al miedo que paralizó a Pedro. Jesús viene caminando hacia ellos sobre el agua. Yo no sé si realmente te puedas imaginar eso. Físicamente sabemos que es imposible que alguien camine sobre el agua, ¿no? Porque al primer paso, ¿no han visto esos videos de los que se caen en las albercas? ¿No? Que están así, van caminando y de repente pierden el piso y adiós, ¿no? No pasa como en las caricaturas, ¿no? A mí ¿cómo me da risa eso? Cuando van caminando y está el precipicio y siguen caminando todavía, y cuando se dan cuenta que no hay piso, es cuando caen, ¿no? Pero siguen caminando y no hay nada. No, o sea, es inmediato. Las leyes de la física dictan eso, ¿verdad? Y contra eso no se puede. Sin embargo, Jesús no se rige por esas leyes. Y Él sí viene caminando por el agua, sobre el agua. Y me imagino ahí que ya era tarde y ven la túnica blanca. Y en uno de los evangelios dice ahí que pensaban que era un fantasma, ¿no? Pero Pedro, Señor, si eres tú, di que yo camine también, Señor, ¿no? Que vaya yo contigo. Jesús le pudo haber dicho, no, Pedrito, te vas a hundir a la primera. Espérame, ya me falta poco, yo llego. Ahí voy con ustedes, ¿no? Pero ¿qué vio Jesús en Pedro? Que le dijo, sí, ven. Déjame decirte esto, Dios jamás te va a poner en riesgo. Porque hubiéramos pensado, qué bromita le hubiera hecho Jesús, ¿verdad? Sí, Pedro, ven y ¡pum! Y que en el momento que se hundía pasaba un tiburón y adiós, Pedro, ¿verdad? Pero no. Le dice, órale, ven, camina. Y a mí me encanta en ese momento la actitud de Pedro, porque criticamos mucho que se hundió. Pero date cuenta, sí caminó sobre el agua, sí lo hizo. Él se baja por un costado, ha de haber estado aterrado, pero dijo, pues lo tengo que probar, tengo que ver, y Él me está diciendo, ven. Y ahí va, y empieza a caminar. Pero aquí es donde dice, entonces, cuando Él caminó sobre el agua hacia Jesús, vio el fuerte viento y las olas y se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Eran ficticias o eran reales las olas? Reales, no lo imaginó en su mente, no. Había olas, había viento. Los problemas que enfrentamos, mis amados, son reales. No vamos a decir que no sea difícil la crisis, la situación, porque es real, lo estás enfrentando, es real. Aquí el punto es aterrorizarse, porque cuando el miedo nos gobierna, nos hundimos. No hay manera que podamos ver a Jesús. Jesús estaba enfrente de Pedro, pero en vez de seguir con la mirada en Jesús, vio las olas, el viento, y dijo, ¿qué hago aquí? Estoy caminando sobre el agua, no, esto no es posible, me hundo. Entonces, a veces tenemos situaciones reales que estamos enfrentando, pero Jesús está enfrente y te dice, ven, yo estoy aquí, te estoy esperando.
No voltees a ver las olas cuando Jesús es el que te llama. Cuando Él es el que te da la seguridad. Porque ¿qué pasó? Se hundió y lo dejó morir Jesús. De inmediato agarró y lo puso a salvo. Lo sacó. Lo único que le dijo, ¿por qué dudaste, hermano? Ya ahí la llevabas. Ya habías dado unos pasos. ¿No? Y a veces nos sucede. ¿Por qué dudaste? Ibas tan bien. ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué volteaste a ver las circunstancias? Veme a mí. ¡Ey! Veme a mí. No te distraigas, porque te vas a hundir. No te distraigas, te vas a hundir. Jesús es el que hace en nosotros que podamos vivir lo natural sobrenaturalmente. ¿Qué quiero decir? Jesús es el único que puede sanarnos cualquier enfermedad milagrosamente, aún o con la intervención de un médico o sin la intervención de un médico. Recibimos el milagro, eso es sobrenatural. Muchas ocasiones, yo estuve en la industria farmacéutica y tuve el privilegio y la fortuna de escuchar a médicos decir, eso fue un milagro. Médicos, decir, esto no hay explicación, es un milagro. Claro, Dios es real y Él es el que hace los milagros. ¿No? ¿Lo puede hacer a través del médico? Sí, pero también sin su ayuda. Entonces, Él es el único que nos ayuda a nosotros a vivir lo natural de manera sobrenatural. Cuando no hay explicación, cuando tú sabes que el pronóstico es el fracaso, Dios te dice, no, esto es para glorificar mi nombre. Esta enfermedad no es para muerte, es para glorificarme. Este proceso que estás pasando no es para que te destruya, no es para que te hundas, es para que aprendas y a depender de mí. Y vamos para arriba. Ok, ¿te hundiste? Aquí estoy. Debes de tener un poquito más de fe. Vamos, para arriba. Arriba. De eso se trata. De inmediato Jesús le extendió la mano y lo agarró. ¿Por qué dudaste? Pedro caminó sobre el agua, pero el miedo lo hizo hundirse y se aterrorizó. A veces el miedo también nos bloquea. Y no necesariamente vas a cometer algún error, sino que te quedas paralizado. Iba a decir algo, pero no, me van a decir que ya soy de la generación de... Porque los chavos de aquí ni siquiera vieron el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando el chavo se espantaba? ¿No? Y se quedaba así, ¿no? La garrotera. Le daba la garrotera. ¿Saben qué? A veces nos da la garrotera con el miedo. Te paraliza y no haces nada. Sabes que tienes que hacer las cosas, pero no lo haces. Te paraliza. El miedo. Y de veras, a veces es algo tan... ¿A alguien se le ha olvidado algún discurso en público que tenía que decir y de repente... no te acuerdas de nada? El miedo te paraliza y no sabes qué decir, ¿no? Es terrible. Uno tiene que, con la presencia de Dios, vencer todos esos temores, porque Él está de nuestro lado. Él está de nuestro lado y Él no quiere que nos paralicemos. Él quiere que avancemos. Pedro estaba aterrado, pero caminó sobre el agua. Dio el paso. Ya le faltó un poquito de fe a medio camino y se hundió. Pero lo hizo, se arriesgó. ¿Sabes qué? Si te arriesgas en Dios, Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar solo, no te va a pasar nada. Y si te hundes, Él te saca. Él te saca. Cuando te sientas hundir, nuevamente, Jesús es la respuesta.
Él es la respuesta. Cuando te sientas hundir, clama a Él y Él te va a sostener. Pero clama a Él. No importa cuál sea tu necesidad en esta hora. Sanidad, propósito, paz, restauración. Lo que tú necesites, la respuesta siempre es y será Jesús en tu vida. Dice aquí en la carta a Filipenses, capítulo 4, verso 19, y te voy a leer las dos versiones. Dice en la NTV: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pero me gustan mucho las palabras que dice en la Reina Valera. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a suplir Dios? Todo. ¿Todo qué? Lo que te hace falta. A veces no sabemos. Si Dios te dice, ¿qué quieres que haga? No lo sabemos. Pero eso que te hace falta, eso que a veces ni tú sabes, Dios lo va a suplir. Y esa es la maravilla de Dios. A veces ni nos damos cuenta de cuántas cosas Dios nos suple. Y pensamos, ay, qué buena suerte tengo. Me ha ido re bien estos días. Dios está supliendo, presente en tu vida, librándote, ayudándote, dándote sabiduría, discernimiento, valor para hacer las cosas, fuerza, ánimo, todo el tiempo. Él está supliendo lo que te hace falta conforme a sus riquezas. O sea, lo que Él tiene que darte, no lo tiene limitado. Apúrate a pedir porque se me va a acabar mañana. Conforme a su riqueza en gloria, Él va a suplir en ti todo. Todo. Por eso es que cantábamos, Jesucristo basta. Tal vez yo no sepa qué pedir, pero Él es suficiente en mi vida. ¿Qué necesitamos hacer? Esta pregunta, ¿en qué área de tu vida necesitas una respuesta? Hoy es el día para clamar como Bartimeo y confiar en que Jesús tiene lo que tú necesitas. Y me gustó la expresión de hace un rato. ¿Cuál es la necesidad? Sanidad, propósito, paz, restauración. Y aquí la lista puede ser extensa. Yo nada más puse esto. Pero ¿qué necesitas? Y Jesús te vuelve a preguntar, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No creas que es obvio, porque con Él hay que ser claros y directos. Dice ahí en Santiago, y es que piden y no reciben porque piden mal, ¿no? ¿Qué quieres? Ay, quiero una bicicleta, quiero un piano, quiero un carro, quiero un trabajo, quiero una novia, quiero... Espérate. ¿Qué realmente necesitas? ¿No? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Ahora, ¿Dios te puede dar todo eso? Sí. Pero hay prioridades, ¿no? Hay en las prioridades y aquí las psicólogas saben de la pirámide de Maslow, ¿no? Prioridades. Hay necesidades básicas, hay necesidades emocionales, hay necesidades, lo sabemos. Pero a veces no sabemos qué pedir y qué es lo que realmente necesitamos. La respuesta a todo es Él. Él lo llena todo en todo. Si tú brindas, dedicas, abres tu vida, tu corazón a Él, Él lo llena todo. Él lo llena todo. Pero tal vez hay confusión en qué pedirle. Haz que Él sea
tu motivación principal en todo lo que haces. Y ya sea que estés en el caso de Bartimeo, que necesitas un cambio en tu vida, una sanidad milagrosa, un cambio en tu carácter, un cambio en tu manera de pensar. O tal vez te identificas con la samaritana cuando hay un vacío en tu alma, que has probado tantas cosas y no satisfaces ese vacío, ese hueco, y te sigues sintiendo solo, sin propósito, sin rumbo, sin dirección. O tal vez estás como Pedro, que a lo mejor ya has dado algún paso en el agua, pero el miedo al fracaso, al qué dirán, al futuro, te ha paralizado y te has hundido. De todo eso, Dios sabe cuál es realmente tu necesidad, pero la respuesta seguirá siendo la misma. Él lo suple todo. Aquí la pregunta es, ¿lo crees? Si lo crees, puedes experimentarlo. Si lo crees, podrás caminar sobre el agua. Si lo crees, tus necesidades de vacío emocional y todo serán suplidos por Él. Si lo crees, podrás cambiar esa situación que te ha atormentado. Si lo crees. Y que esta pregunta de ¿qué quieres que haga? Tal vez le pueda decir, Señor, tú lo sabes todo, pero quiero que tú seas mi todo. Mi todo. No quiero equivocarme en pedir algo cuando tú sabes realmente lo que necesito. Me acuerdo del Salmo 37, donde dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Él. Que Él sea tu delicia, que Él sea lo mejor, el número uno en tu vida. Y eso que tanto anhelas, eso que tanto deseas, eso que es el deseo de tu corazón, aún en esos detalles Dios es tan perfecto y bueno que te dice, va, te lo doy, pero deleítate en Él. Amén. Vamos a orar.